Pero muy buenas noches, bienvenidos a La Clave. Hoy, por supuesto, vamos a tratar un tema que a mi criterio es clave, ¿eh? Es un parteaguas en la democracia republicana de la Argentina. Después vamos a hablar de otro tema sumamente importante, pero que ya tiene que ver con la actualidad caliente, con la reforma laboral. Va a estar el doctor Roberto Ferreiro, pero tenemos la gran posibilidad de conversar, de dialogar tranquilamente con la doctora Sandra Arroyo Salgado, que ya está en nuestros estudios. Pero déjeme que le comente cuál es mi mirada, cuál es mi posición respecto de esto. ¿Sabe por qué? Porque el 18 de enero se cumplen 11 años de su asesinato en Puerto Madero. Hay que decir que el fantasma de Alberto Nisman va a perseguir toda la vida a Cristina porque ella es responsable de su asesinato, por acción o por omisión. Cada vez que la justicia avanza, el cerco se cierra más sobre Cristina y sus soldados más fieles. Hablo, por ejemplo, de Juan Martín Mena, quien era el segundo jefe de los espías y ahora es el ministro de Justicia de Axel Kicillof. Hablo de aquel generalísimo César Milani, un capo chavista de la inteligencia del cristinismo. Mientras las investigaciones se acercan a la verdad, Cristina se aleja la posibilidad de lavarse las manos. El mes que viene se cumplirán 11 años de este magnicidio, a mi criterio el crimen político más grave de la democracia. Si queremos un sistema realmente republicano, debemos exigir juicio, castigo y condena para los autores materiales e intelectuales del crimen de Alberto Nisman, considerado el tercer atentado después de la voladura de la AMIA y la Embajada de Israel. Para terminar con las mentiras de los mercenarios del relato K, hay que tener presente que la Cámara Federal confirmó que el balazo en la cabeza de Nisman fue producto y consecuencia de la denuncia que el fiscal había hecho 4 días antes sobre Cristina y su banda. Estamos hablando del más grave de los delitos, el de haber encubierto a los terroristas iraníes, autores del peor atentado terrorista de la historia argentina. La propia Cristina confirmó telefónicamente con Oscar Parrilli que esa era la causa que más le preocupa. Todos lo escuchamos. ¿Cuál fue la causa más grave que yo tuve, la acusación más grave que tuve? A ver, si coincidimos. Uy, la de Nisman. Ah, bueno, todos coincidimos. Bueno, que me también pidió el embargo. Para vos, ¿cuál fue la causa más grave que yo tuve, la acusación más grave que tuve? A ver, si coincidimos. Clarito, ¿no? Insisto, esto no es una opinión de un legislador opositor o de un periodista independiente. Estos son los camaristas que confirmaron las conclusiones del juez Julián Ercolini y del fiscal Eduardo Tayano. En su resolución, el magistrado asegura que Cristina impartió órdenes para beneficiar a los iraníes que asesinaron en forma masiva a 85 personas. Y por eso la procesó, le embargó en 50 millones y en su momento le pidió al Congreso que le quitaran los fueros para poder aplicar la prisión preventiva. Estas son las consecuencias más brutales del tenebroso pacto que se firmó con Irán por orden de Cristina. Otro cachetazo judicial para ella es que la Cámara avaló el informe pericial de la Gendarmería que confirma que Nisman fue asesinado en el baño por 2 victimarios. Uno manipuló el arma y el otro movió el cuerpo. Dicen que hasta por la morfología de las gotas de sangre es posible establecer que hubo otras personas. Lo golpearon y le fracturaron el tabique nasal y lo drogaron con ketamina para vencer su resistencia. Mire, es esta pericia minuciosa y certera que ahí estamos viendo la que el expresidente Alberto Fernández quiso voltear. ¿Se acuerda? Por eso dijo en su momento, sin que se le cayera la cara de vergüenza, que ese trabajo carecía de todo rigor científico y que era ridículo. Es una mentira tan grande como el crimen. En la pericia hicieron su aporte más de 40 expertos en criminología, en medicina legal, en balística, en acústica, video, planimetría, rastros y expertos en microscopios electrónicos y cromatógrafos, y además fue firmada por los 2 más grandes maestros de la criminalística nacional, Osvaldo Raffo y Julio Ravioli, puro prestigio profesional. Rápida para los mandados, la ministra de Inseguridad de aquella época, Sabina Frederick, ordenó que se revisaran los protocolos de ese trabajo histórico que hizo la Gendarmería. En su desesperación por salvar a Cristina, fueron capaces de hacer cualquier cosa. Es una despreciable cabriola que pegó en el aire Alberto Fernández, como en tantos temas, pasó de acusar a Cristina a ser su cómplice. Como si no tuviera estómago ni escrúpulos, el ex peor presidente designado en aquella época dijo en forma contundente en 2015 que nadie pensaba en la Argentina que el fiscal Nisman se había suicidado. Incluso agregó que la primera que no piensa eso es Cristina. Un periodista le preguntó sin vueltas, ¿fue suicidio u homicidio?
y Alberto contestó sin dudar, homicidio. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho públicamente dos cosas que increíblemente la oposición no le pide más explicaciones. Lo primero que ha dicho fue que ella no tiene ninguna duda que a Nisman lo mataron. Primero dijo que era un suicidio, pero al día siguiente dijo que no tiene ninguna duda que lo habían matado. Bueno, después de todo esto, con la misma seguridad, respondió que está convencido que se trató de un suicidio, lo podemos ver en los títulos de los diarios, realmente. Oportunista, en una macabra panquequeada, Alberto en su momento fue a la estremecedora marcha que convocaron los fiscales para pedir el esclarecimiento de ese crimen brutal. Hay que decir que está arrepentido Alberto de haber participado en aquella convocatoria masiva de los paraguas y de la indignación bajo la lluvia. El balazo de la pistola Versa explotó en el cerebro de Nisman el domingo 18 de enero del 2015 a las 2:46 de la madrugada. Nisman no tenía rastros de pólvora en sus manos. El tiro entró por una zona donde no se disparan los suicidas, borraron sus registros del celular y alguien ingresó a su computadora después de la muerte. El doctor Pablo Lanuse dijo que los restos de pólvora no estaban en las manos de Nisman, porque quedaron en las manos del asesino. Y de paso hizo 2 presentaciones lapidarias contra el en ese momento presidente de la Nación, denunciando su intromisión en una causa penal en trámite, y eso no lo puede hacer porque la Constitución Nacional se lo prohíbe. Lanuse, abogado de Sara Garfunkel, la madre de Nisman, consideró esto de gravedad institucional porque el jefe de Estado ejerce una clara presión sobre la causa y amenazó con nombre y apellido a los jueces Irursun, Ercolini, Geminiani y Hornos, que nada casualmente son los que intervinieron en el pacto tenebroso firmado con Irán y en el asesinato de Nisman. Todos recordamos aquella patética cadena nacional que Cristina ofreció toda vestida de blanco, ahí la estamos viendo, y en una silla de ruedas como apostando a victimizarse, ¿no? En este tema, Cristina fue y vino varias veces. A las 23 horas de haber encontrado el cadáver en su Facebook, la entonces presidenta acusada escribió: ¿qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? A menos de un día, quien en ese momento era la jefa del jefe del Estado, ya quería instalar la falsedad del suicidio. Después cambió y dijo que fue un asesinato, dijo que se enteró por uno, pero después que se enteró por otro. Un verdadero chiquero declarativo, igual que el que Sergio Berni protagonizó en el escenario del crimen. Cristina no fue capaz ni de darle el pésame a la familia del fiscal. Cero condolencias, todo lo contrario, ordenó demoler su prestigio y matar nuevamente al muerto, pero esta vez con mentiras y con presunta información de su vida privada. Aníbal Fernández fue el jefe de ese operativo basura de toda la maquinaria estatal que incluyó el pedido de que metieran presa a la madre del fiscal Nisman. Insólitamente, unos días después, la justicia empezó a hacerle caso y embargaron las cuentas bancarias de la familia del fiscal asesinado. Los esbirros de Cristina utilizaron todos los insultos y descalificaciones que tuvieron a su alcance. Le dijeron de todo a Nisman: corrupto, turro, sinvergüenza, incompetente, homosexual, loco, títere de una espía, mujeriego, agente de la CIA, del Mossad, lavador de dinero, golpista e idiota. Más o menos lo mismo que dijo Leopoldo Moró, que batió todos los récords de antisemitismo al vomitar brutalidades que ni fachos históricos como Alejandro Biondini se atrevieron a decir. Hace 4 años escribió el siguiente tuit, digno de un tacuara musoliniano: el invento del asesinato de Nisman fue una de las operaciones de marketing mejor concebidas a nivel global. La empujaron el Estado de Israel, la derecha norteamericana y los fondos buitres y los socios locales de ese club. Ahí estamos viendo ese tuit. Quisieron instalar que Nisman era imprevisible, un tiro al aire, pero la verdad histórica es que fue un tiro en su cabeza. El peor escenario para Cristina fue cuando la Cámara confirmó que Nisman fue asesinado por la denuncia que hizo sobre ella. Los jueces aseguraron que Nisman no se suicidó, ni fue inducido al suicidio, que no estaba loco ni tenía miedo. Al contrario, estaba eufórico y contento porque en unas horas iba a exponer toda su investigación ante el Congreso de la Nación. Mire, ojalá estas palabras sirvan de consuelo para la familia del fiscal, sobre todo para sus 2 jóvenes hijas, ¿no? Para Yara y Cala.
Cristina comete errores, entra en pánico y actúa como culpable cada vez que este tema vuelve al escenario político. En el caso de Carlos Zanini, salta a la vista que, según Antonio Estiuso, fue el encargado de comunicarle a Nisman la orden de Cristina: deja de investigar a Irán. Orden que, dicho sea de paso, Nisman no cumplió y por eso terminó como terminó. Julio De Vido tendrá que dar explicaciones sobre el posible intercambio de petróleo con Irán o la triangulación con Venezuela para abastecer el plan nuclear de quienes aún hoy niegan el holocausto. Muchos creen que esta tranza repugnante de impunidad por apoyo nuclear es lo que explica el inexplicable viraje de 180 grados de Cristina en este tema. Pasó de levantarse en las sesiones de Naciones Unidas cuando hablaba el representante de Irán a firmar un pacto tenebroso y secreto con ese gobierno. Delia Cirro, coautora con Waldo Wolf del libro Asesinaron al fiscal Nisman, yo fui testigo, dijo el año pasado en Entre Ríos que cuando borraban las huellas de su casa nos dejaban las marcas a todos los argentinos y que en un país en el que nos enorgullecemos de la lucha por la justicia y no de la venganza, en el que no pedimos la pena de muerte ni para el más nefasto de los dictadores, ni para los probados torturadores, el fiscal Nisman murió en cumplimiento de su función. Y finalmente aseguró que toda la sociedad argentina sigue sangrando por la herida de su bala. Es que los K nunca entendieron que la mentira siempre despierta sospechas. La verdad siempre resucita por más profundo que la entierren. La verdad no se suicida ni se puede sepultar. Por eso Nisman es una bandera de lucha contra la impunidad. Es un faro de luz contra la oscuridad. Nisman presente, hoy y siempre. Enseguidita vamos a conversar con la doctora Sandra Arroyo Salgado. Ya venimos.